Buenos días, asambleísta Sofía Spin, ¿me escucha? Hola, sí, claro que sí. ¿Cómo está, asambleísta? Estamos en vivo y en directo, ya la estamos viendo, la estamos observando. Gracias por atender nuestro llamado para hablar sobre cosas que son innecesarias e importantes. Antes de ir al tema que nos atañe de Jorge Glass, de la consulta, me gustaría que nos dé usted su impresión. Estamos ya hoy amaneciendo con, ahora sí, no sé en otros lados, pero acá ya nos llegó el cronograma de apagones. Vamos a sufrir 4 horas de apagones. Ya sufrimos apagones en la madrugada, 4 horas hoy a las 12 del día en mi sector. ¿Qué opinión le merece, ingeniera, toda esta situación? Partiendo de que nos han mentido, porque los apagones ya vinieron, pero que eran desconexiones, decían. Querido Nelson, usted recuerda la posición nuestra crítica hacia la ley No Más Apagones. Creo que incluso tuvimos una entrevista con usted Sí. denunciando que esa ley era una ley mentirosa, que no era cierto que eso iban a significar más apagones. Lo advertimos con tiempo. El sector eléctrico, y por eso es denominado sector estratégico, es fundamental la inversión pública. Ujú. No podemos confiarnos de una inversión privada que puede llegar o no puede llegar y que tiene un proceso muy lento para que se dé esta inversión privada. Tiene que haber fundamentalmente una inversión pública. Sabíamos que si no se arreglaban las térmicas, que si no se invertía en la expansión del sector eléctrico, ¿esto qué quiere decir? Nuevas subestaciones, nuevos tendidos eléctricos de alta, baja y media tensión. Estas eran las consecuencias. Sabíamos que estábamos dependiendo mucho de Colombia. Colombia nos ha vendido energía de buena fe, pero en este momento Colombia también le falta agua, está en un estiaje y obviamente, como son países soberanos, dicen privilegio la atención a mi población. Normal. ¿Por qué pasa? Eso se llama soberanía energética, ¿verdad? Entonces, aquí en el Ecuador no se privilegió la soberanía energética, no se privilegió la inversión pública en el sector eléctrico, que es lo que hizo la Revolución Ciudadana, por eso se da la expansión, ¿verdad?, de las redes de tendido eléctrico en todo el país, se construyen subestaciones justamente para poder atender la demanda que crece entre el 3 y el 5% cada año porque la población crece. Entonces, ya sabíamos, yo les dije, están mintiendo, esta ley no va a funcionar, lo denunciamos y estas son las consecuencias. Es otra de las mentiras del señor Noboa. ¿Por qué? Porque es un gobierno de personas improvisadas que no conocen el sector, pero que además hay una decisión política de reducir el tamaño del Estado y de no invertir en lo fundamental, porque además la inversión en estas obras te genera mano de obra, te genera contratación pública, te genera trabajo, pero no quieren hacerlo. Estamos en un modelo de gobierno otra vez fallido. Seguimos en ese modelo neoliberal que ya nos ha hundido en la pobreza, en la inseguridad, en la desesperación, en la desesperanza. Entonces, realmente mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, pero ya no nos podemos seguir equivocando a la hora de votar. No más votos por gobiernos que nos mienten. Este es un gobierno que nos mintió. Y Y yo lo ahora, advertí, Nelson, yo lo sí, advertí. sí, y ahora con esto, ingeniera, no sé si de pronto tenga algo que ver, aunque muchas personas han mencionado que definitivamente sí, aunque lo que mencionaba usted sobre Colombia era cierto, ellos también tienen problemas, también tienen falta de agua, pero también se dio la coincidencia lo de Glass, lo de la invasión a México y luego Colombia dijo, bueno, si antes le dábamos 10%, lamentablemente le vamos a dar el 1% porque debemos resguardar nuestro país. Pero tiene también que ver un poco con el tema de la crisis diplomática que se vive actualmente, lo que hoy estamos sintiendo con Colombia, sin que sea culpa de Colombia, claro. Desde ningún punto de vista, ¿no? Han intentado, y realmente eso es hasta despreciable, quiero decirles, ¿no? Que primero, de todo lo que ha ocurrido, de la invasión armada a la Embajada de México, el culpable sea el presidente Correa, Ah, claro. denunciándose por traición a la patria. O sea, es ya descabellado y avergüenza lo que hace el gobierno nacional, intentando desviar la atención y diciendo que el culpable es el presidente Correa, cuando quien ordena esta incursión armada a territorio mexicano, que es la embajada, y quien ordena secuestrar al vicepresidente Jorge Glass, es el presidente Noboa. Intentan echarle la culpa al presidente Correa, al expresidente Correa, por decir que tendría que volverse todo, para subsanar el problema tendría que volverse todo a foja cero, es decir, retornar al vicepresidente Jorge Glass a donde estaba, a las condiciones iniciales, que también lo dijo Almagro. Resulta que ahora
también que Colombia recorte la cantidad de energía que nos vende, también es culpa del correísmo. ¿Qué pasa, pues? O sea, ya basta, basta. Sencillamente, el problema es que Colombia también tiene Claro. estiaje, sus caudales de las diferentes hidroeléctricas que ellos tienen también están bastante bajas, el nivel de cota está bastante bajo, me parece que solo hay una hidroeléctrica que está en una cota superior y también tienen que cuidar la energía, la generación de energía que le van a dar a su población, porque obviamente ellos van a privilegiar su país. Ujú. Por eso, repito, es el concepto de soberanía energética que nosotros lo trabajamos tanto y por eso la construcción de las 8 hidroeléctricas, pero había que seguir construyendo, pues, Y también darle mantenimiento, ¿no, Sofía? y darles mantenimiento, que durante 8 años no se les dio mantenimiento a las térmicas del país y que este gobierno tampoco lo ha hecho. También la ministra compareció en nuestra comisión y dijo que ella iba a continuar con estas concesiones eléctricas para nueva generación, pero son una generación, no es que usted hace así, ya se instala, se toma un año en instalar, se Claro, toma un año. Y si solo depende de las privadas, esta se puede tomar 2 años, claro. porque ellos tienen otros ritmos de inversión. Por eso es fundamental la inversión pública, que se sigan adelante la construcción de más hidroeléctricas, térmicas y por supuesto eólicas, fotovoltaicas, y nada de eso ha existido. Y la ministra no me va a decir que no lo sabía, porque además se lo advirtieron. Por otro lado, otro elemento más, el discurso de achicar el tamaño del Estado. Hicieron 3 ministerios en uno, petróleo, minas y electricidad, cuando en la época de la Revolución Ciudadana habían 2 ministerios, petróleo y minas y electricidad. Achicaron el tamaño del Estado, nada funciona bien. Y eso lo confesó la ministra Arrobo en la Comisión de Fiscalización. Dijo, es incorrecto que se hayan unido 3 ministerios porque son sectores demasiado grandes para que una persona maneje los 3 temas. No se alcanza. ¿Hubo una corrección de este gobierno? No hubo No. una corrección de este gobierno. Sigue lo mismo, nos siguen mintiendo. Y por eso hay que decirle 11 veces no al señor Claro, Novoa. y mientras tanto lo que hace el presidente de la República Novoa es como tener este enfrentamiento político porque tal vez le da algún tipo de respiro, le da algún tipo de chance de poder medirse en medios buscando pleitos, pero en realidad la gente ya está bastante cansadita, es decir, además de que el comodín este de echarle la culpa al Correa o al correísmo ya no termina de funcionar, es decir, 8 años en donde tenían que haber hecho algo, ya no termina siendo fructífero. ¿O usted, ingeniera, cree que todavía tiene cabida este discurso que lamentablemente no le trae nada bueno al país? Es decir, todavía nos conformamos con tener esta pugna y decir, sí, claro, me conviene y me gusta que la culpa sea de Correa y con eso soy feliz. Bueno, penosamente el presidente Novoa ha caído en la estrategia de Moreno y en la estrategia de Lazo Así es. comunicacionalmente, ¿no? O sea, todo es culpa de Correa, todo es culpa de Correa, pero en algún momento las mentiras se desbaratan. Claro. En algún momento, más tarde o más temprano, las mentiras se desbaratan, ¿no? Otra vez hemos caído en esta política del miente, 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 que algo quedará, ¿no? Entonces es vergonzoso, por ejemplo, esto de ponerle una denuncia al expresidente Correa de traición a la patria que no tiene ni pie ni Ujú. cabeza. Los responsables por la incursión armada a la Embajada de México son las autoridades del gobierno de Novoa, pero además Novoa en primer lugar, porque así también lo confesaron las Él autoridades, dio la que orden. él dio la orden en primera persona. Pero además, el día de ayer, en una entrevista, ha dicho que no se arrepiente de Así haber es. invadido un Muy, país muy poca importancia. hermano. No, es terrible y que va a solucionar el problema invitándole al presidente López Obrador un ceviche o un taco, queriendo minimizar lo que ha ocurrido. No, este es de los, es un símil, permítame hacer un símil, Nelson, ¿no? Cuando el hombre agresor le pega a la mujer y luego le trae una rosa, ya quédate fría. Ujú. Te pego, no te maltrato, maltrato a tus diplomáticos en este caso porque les pegan a los diplomáticos que están embestidos de inmunidad por las convenciones internacionales y luego, oye, ya te invité a un ceviche, ya quédate Ujú. fría, no pasó nada. ¿Qué nos pasa? Ujú. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nivel de improvisación es esa? Eso no merece el pueblo ecuatoriano. Quien ha cometido traición a la patria por habernos expuesto a las posibles sanciones que va a tener el Ecuador y convertirnos en un estado paria es el señor Noboa y sus autoridades. No, esa es la realidad. La señora Palencia dijo, yo no tengo nada que ver, Ujú. yo no sabía, pedí que me aislaban,
pero hace una campaña comunicacional defendiendo este error diplomático, este error diplomático de decisiones terribles que nos ponen como paria a nivel internacional, como un Estado paria que incumplimos las convenciones internacionales y el derecho internacional, pero cuando les interesa, por ejemplo, para los temas comerciales, ahí sí quieren irse al derecho internacional llevándonos a arbitrajes internacionales, Claro. Nelson. Y si quieren, Claro. ahí sí, hay ese tipo de justicia internacional para beneficiar a las empresas extranjeras, ahí sí les interesa, eso sí, pero si es para los derechos humanos, no, la Convención de Viena no me Y que interesa, cambie, ¿no? no vale el asilo político. Claro. Y de hecho, Andrés se decía, y se lo consulto también, sobre esta situación bastante curiosa, que las empresas del señor Noboa están registradas como inversión extranjera y que básicamente serían las que se terminarían beneficiando si es que se llegara a ganar la consulta en la pregunta del arbitraje internacional para poder evitar ciertas sanciones. Y eso nos lleva a la consulta popular. Le consulto, Sofía, apagones. Invasión en México, yo no creo sinceramente, no sé en qué cabeza está o quién le dice al presidente que esto lo ha beneficiado y que lo hace ver como un hombre duro, porque la preocupación de Noboa era que si Glass se escapaba iban a decir que era muy débil. Bueno, la preocupación de Noboa es Glass, ¿no? y el correísmo. Entonces, frente a la consulta, ¿cuál cree usted que puede ser la respuesta de la gente justamente a pocos días y con apagones? Mi querido Nelson, ha tocado varios temas, ¿no? Primero, se cae el discurso de que tenían que entrar a la embajada porque había un riesgo de fuga inminente. Usted recuerda que dijeron esto y con Sí, eso claro, intentaron... estaba en el maletín. Sí, pues ya prácticamente él estaba en el carro. Resulta que el carro era de la policía ecuatoriana y no tenía nada que ver con la embajada. Y encuentran al vicepresidente, al contrario, en pijama, en su cuarto, no, y lo sacan con los dedos atrás y le dislocan los dedos. Y las respuestas de las autoridades ecuatorianas son que no le dislocaron dos dedos, que solo es uno nomás que le dislocaron. Que no es tortura, es media tortura nomás. O sea, ¿a qué nivel hemos llegado? Y la juventud tiene que reflexionar sobre eso y el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar sobre los mensajes que nos están mandando. Es que como no me cae bien, está bien que lo torturen. Es que como no me cae bien, está bien que le hayan pegado en las costillas. Está bien que le hayan puesto la bota en el cuello. Está bien que le disloquen el dedo y se lo vuelvan a poner porque no me cae bien. Eso no está bien. Son mensajes fascistas que le mandamos a la juventud y la juventud se tiene que rebelar contra estos mensajes que manda el gobierno nacional. Nelson, el otro mensaje terrible, antes de pasar a su pregunta, no, ya saben mis adversarios, mis adversarios políticos, que yo soy un pésimo enemigo. ¿Qué mensaje nos está mandando el presidente? Una amenaza. Noboa, una amenaza, pero además quiere decir que por eso es que secuestró al vicepresidente Jorge Glass, porque cree que la Revolución Ciudadana no somos sus enemigos. Nosotros no somos enemigos de nadie, nosotros tenemos adversarios políticos. Esto no es de enemigos, esto no es de un tema personal. Aquí había que cumplir la ley y Jorge Glass tenía asilo de México que se lo dio. Aquí está una copia del asilo que le mandan, no se ve acá, no, sí, pero le mandan, y esto es de dominio público, porque lo dice el presidente AMLO en su sabatina. Entonces ahora dice, y ahora entonces comprendemos que resulta que el presidente nos tiene como enemigos, y dice, yo soy un pésimo enemigo. ¿En qué momento nos volvimos enemigos? Y se lo pregunto, Sofía, ¿en qué momento para Noboa fueron enemigos ustedes? Si hasta cierto punto, y de verdad, perdón que le interrumpa, si Noboa tuvo un margen fue porque ustedes de una u otra manera también apoyaron para que se instale, para que no existan problemas, para que se resuelvan el tema de las comisiones. Es decir, como dijo Rafael Correa acá en este espacio, pensaron como país porque no se podía de buenas a primeras a una oposición absurda y rodó muy bien. De hecho, Noboa estaba ahí. ¿En qué momento se volvieron ustedes enemigos? Sinceramente es una buena pregunta. ¿En qué momento de de legislar con ellos, de trabajar las leyes en conjunto, nos volvimos enemigos? Claro. Quizás en el momento en que le dijimos al IVA no y el presidente Noboa no puede aceptar una posición discrepante de lo que él quiere. Quizás en el momento en que le dijimos no a dos preguntas, porque recuerde usted que esa fue nuestra posición inicial, ni siquiera no a todo, sino no a dos preguntas: arbitraje internacional y trabajo por horas. Quizás estas preguntas son tan importantes, en particular la de arbitraje internacional, que nos volvimos sus enemigos.
De tal manera que para golpearnos, y según él, para hacer un Bukele ecuatoriano, entonces resulta que decidió secuestrar al vicepresidente Jorge Glass. Pero entonces, ¿en qué está pensando el presidente Noboa? Nadie es su enemigo, estamos en democracia, tenemos derecho a discrepar, tenemos derecho a decir, nosotros creemos que una subida del IVA no le conviene al pueblo ecuatoriano y va a hacer que la clase media sufra más de lo que ya está sufriendo y las clases populares muchísimo más porque es un impuesto regresivo, porque sube la gasolina, porque va a subir el gas y todo se cumplió. Subió la gasolina, también ha subido el gas, que él lo subió un poquitito, pero eso se hace una bola y hay gente que lo cobra mucho más alto. Entonces la canasta básica se encarece y hace más pobre a la clase media y a las clases populares, pero sin embargo, los primeros proyectos de ley sí les perdonaste impuestos a los ricos del país, a los grandes empresarios del país, y eso no está bien. ¿Será que por discrepar con él nos volvimos sus enemigos? Eso no es correcto, eso no es democrático, y por eso nosotros hemos mandado una carta a la CIDH para que vengan a ver las condiciones en que está el vicepresidente Jorge Glass, torturado hasta el momento y en huelga de hambre por lo que le han hecho, y en segundo, las deterioradas condiciones democráticas en las que nos encontramos todos los ecuatorianos. Que así tratan a un ex vicepresidente como tratan a un sencillo ciudadano del país y de la patria. Es muy, muy grave lo que está pasando. De hecho, es un quemimportismo por parte del presidente cuando se lo escucha decir que no cree que sea grave, que lo invita a López Obrador a comer un cevichito por último, me imagino, Sofía, usted vio o escuchó, leyó que le preguntaron y sobre que él duerme muy bien, 8 horas, él duerme tranquilo, él se despierta muy en paz, él está muy bien, claro, él está bien, los jodidos somos nosotros que no podemos coger un avión como él y pues irnos a otro lado donde sí hay energía para poder hacer nuestras actividades. ¿Cree usted a vacacionar a Miami o a farrear a Madrid? Sí, se fue 3 días de vacaciones. Sí, así es. Y la farra de España se está investigando. No lo desmintieron, eso fue real. Que acá los medios lo hayan querido disimular es otra cosa, pero fue real. Acá le dijeron que era muy bien, que era jovencito y que merece salir a pasear y a farrear. ¿Cree usted, Sofía, que el voto de este domingo va a ser de rechazo a Noboa? ¿Cree que puede nacer este sentimiento? Yo he escuchado a mucha gente que en su momento decía, no, vamos a votar sí, vamos a votar no, sí, no, pero con estos últimos hechos de los apagones, de la invasión, y yo creería más el tema de los apagones, la gente ha dicho, no, entonces este es un gobierno inepto, vamos por el no completo. Es que ya el presidente Noboa, los números del presidente Noboa a partir del 1 de abril venían cayendo. En general venían cayendo. Eso es algo que dicen todas las encuestadoras. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano va despertando. Va diciendo, oigan, esta primera ley le beneficia a los grandes empresarios. ¿En qué momento me beneficia a mí? ¿En qué momento beneficia a la familia ecuatoriana? Y ese momento no ha llegado. Y al contrario, las condiciones de vida de los ecuatorianos, el poder adquisitivo de los ecuatorianos se va deteriorando. Los migrantes siguen saliendo por lugares peligrosos y de paso nos peleamos con el país que nos acoge, que es México, porque por ahí pasan los migrantes hacia Estados Unidos y quien de alguna manera les da un poco de cobertura es justamente México. Entonces el pueblo ecuatoriano dice, me subieron el IVA a partir del 1 de abril, ya sientes mucho más complicado tu vida y entonces la confianza del pueblo ecuatoriano, el señor Noboa, iba disminuyendo. Luego la Revolución Ciudadana le dice, oiga, 2 preguntas no, y le alerta al pueblo ecuatoriano que son 2 preguntas infiltradas, la D y la E, de arbitraje internacional y de explotación laboral, de trabajo por hora o explotación laboral, que es lo mismo. Entonces, él dice, no, pues yo no puedo perder la consulta. Entonces se enoja con la Revolución Ciudadana, debo entender, según su lógica, nos vuelve enemigos y objetivos políticos en vez de entender que esa es la democracia, que en algunas cosas podemos coincidir y en otras podemos disentir, y entonces toma esta decisión de secuestrar al vicepresidente Jorge Glass. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está despertando y estas últimas acciones del señor Noboa no le han ayudado, al contrario, hay un 70% de rechazo a la decisión de invadir a la Embajada de México, claro. Un 70% de rechazo de gente que no está de acuerdo, porque no es justificable haber hecho esto con un país hermano al que además le vendemos 300 millones de dólares. Nosotros mandamos camarón, chocolate, cacao para allá, mandamos banano también para allá. Entonces, ¿por qué no vamos a pelear con México? No hicimos lo mismo para los casos de Fito.
Ahí no hicimos lo mismo, Nada. ¿verdad? Ahí no se pone Sí bravo. ahí no podía entrar a la cárcel. Ahí no podía entrar. Entonces, además la gente se siente, además, que el famoso Plan Fénix no existe, que hubo una pequeña mejora de las condiciones, pero pequeñísima mejora de las condiciones, pero que inmediatamente volvió a subir. Masacres, varias masacres, Puerto López, Manabí, Guayas, el asesinato de la alcaldesa nuestra, que tanto nos dolió, la alcaldesa más joven del país. Entonces la gente dice, oigan, en realidad la cosa no está cambiando y sigue cayendo, y yo creo que esa consulta en este momento está casi en un empate técnico. Wow. No, pero yo quiero revelar que nosotros nunca dijimos no a toda la consulta, solo 2 preguntas. Quizás eran las que más les importaba al señor Noboa, la de arbitraje internacional y la de trabajo por horas. Pero siempre también advertimos que en general toda la consulta era una gran estafa al pueblo ecuatoriano, porque una vez más nos están diciendo que por aprobar el resto de las 11 preguntas, las 9 preguntas, el tema de la seguridad va a cambiar, y no es así. Mientras no tengamos otra vez una institucionalidad fortalecida en el sector seguridad, nada va a cambiar. Mientras no volvamos a disminuir la pobreza y quitarle a la juventud a estos grupos de delincuencia organizada, que en algunos momentos hasta tienen que ser obligados a entrar a estos grupos de delincuencia organizada porque no hay más, por una ausencia de Estado en el país, y decide a qué banda vas, a esa o a esa, porque no hay Estado en el Ecuador. Mientras esas condiciones no cambien, la inseguridad va a seguir. Así que esta consulta popular es una gran estafa. Y después del autoritarismo demostrado con la Embajada de México, nosotros dijimos, no podemos ser cómplices de esto. Tenemos que decir al Ecuador, cuidado, no le demos más poder a quien ya lo tiene, porque ha demostrado autoritarismo, acciones dictatoriales y de acciones fascistas, y por eso mejor es decirle todo no, todo no. Y esa es nuestra posición a partir de esta actitud irracional en contra de un pueblo hermano como el pueblo de México. Y vean cómo, Sofía, las coincidencias empiezan a mostrarse, porque ustedes anuncian una oposición más de frente, y luego esta semana empezaron a irse muchos asambleístas de la RC. Cuéntenos un poco sobre eso. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Hasta el momento son 4, hasta donde tengo entendido, no sé si me equivoque, que se han salido. ¿Cree usted que los están captando? ¿Cree que usted que por ahí hay algún canje de situaciones? ¿Hasta dónde más puede afectar esto a la RC? Permítame empezar por el último compañero. Se dice que son 4, pero el último es Patricio Chávez, que él no ha renunciado a la RC. A él lo están queriendo sacar de manera ilegal. La Contraloría. El Contralor, porque es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y estaba investigando cómo se llevó a cabo el nombramiento del señor Contralor, y resulta que la Contraloría emite un comunicado en donde él no puede seguir siendo asambleísta de la República y tendrían que renunciarlo. Y claro, ¿quién asume la presidencia de la comisión? La vicepresidenta social cristiana. En definitiva, el Partido Social Cristiano se quiere tomar la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, y eso es ilegal, eso no se puede permitir. Pero no estamos perdiendo la curul, porque en el caso de que no esté Patricio Chávez, entraría su alterna. Pero yo sí quiero aprovechar su programa, estimado Nelson, para denunciar que el Partido Social Cristiano se quiere tomar la presidencia de la Comisión de Participación, porque estaba investigando, y es nuestra labor, pues nosotros tenemos que fiscalizar cómo se llevó a cabo el nombramiento del señor Contralor. El señor Contralor no quiere que se investigue eso y le quiere cortar la cabeza a nuestro compañero Patricio Chávez, a quien le mando un mensaje de solidaridad. Lo que le están haciendo es absolutamente ilegal, y nosotros vamos a defender a Patricio y también la presidencia de esa comisión, que la asumimos de manera absolutamente legal. Eso por un tema. Sobre los otros asambleístas, no le quepa la menor duda que los 3 están yéndose al partido de Noboa. Y ahí les digo, quiere decir que Noboa es lo mismo de siempre, comprando asambleístas, dándole puestos a los asambleístas para que se vayan. No es lo nuevo. Aquí no hay ningún nuevo Ecuador. Aquí vivimos lo mismo, son las mismas políticas equivocadas. ¿Qué le transmitimos a la juventud? Que uno se puede vender al mejor postor. Y permítanme rechazar esos argumentos que han dicho al menos 2 de los asambleístas que se fueron, diciendo, es que yo me debo no a mis principios. Oigan, ustedes no llegaron por sus nombres, no llegaron ahí por sus rostros, llegaron ahí por la RC. Son votos que le pertenecen a la Revolución Ciudadana y le pertenecen en gran medida al presidente Correa, que es
quien da la impronta a lo que hizo la Revolución Ciudadana y a la transformación que significó para la patria, les guste o no les guste, las carreteras están ahí porque las mejoró la Revolución Ciudadana. Las 8 hidroeléctricas, incluida Coca-Cola Sinclair, que si no estuviera operativo, tuviéramos 10 horas de corte de luz. Eso lo hizo la Revolución Ciudadana. Y los 3 gobiernos que vinieron, el de Moreno, el de Noboa y ahora, el de Lasso y el de Noboa, están destruyéndolo todo porque siguen una misma política económica, que es este modelo neoliberal que lo destruye todo. Necesitamos un cambio urgente. Entonces basta decir, ahí es que yo soy un gran político. Señor, la curul le pertenece a la Revolución Ciudadana. Renuncien, participen ustedes con su rostro y con su nombre, veamos si el pueblo ecuatoriano los elige. Eso es bastante irónico, ¿verdad? Porque sí, creo igual, cuando estuvieron en campaña obviamente salieron con la pancarta con Correa y me imagino yo que muchos se pusieron la cara de Correa al lado para pedir el voto y ahora resulta pues que ya no y que se deben a la gente y que... Bueno, pero son cosas que son realmente preocupantes. Antes de despedirnos, Sofía, me gustaría saber si la Asamblea realmente va a llevar a cabo el proceso de juicio político a los ministros encargados del tema de por la crisis diplomática, es decir, Palencia, el Sofredo.